Le invito entonces a usted que abra su Biblia, Efesios capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor allí desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a volver a leer esta palabra de nuestro Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que abrimos en esta mañana y que queremos exponer. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, trayendo iluminación a nuestra vida, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento y abre también nuestro corazón y aplica esta palabra que compartiremos en esta mañana a nuestra vida, para que salgamos de este lugar no habiendo sido oidores, sino hacedores de tu palabra. Si esta palabra que compartimos en esta mañana, fortalecimiento para algunos, sea también palabra de advertencia para otros, palabras de ánimo, Señor, para otros, de exhortación, Señor, para otros. Señor, que esta palabra nos hable a cada uno de nosotros en las distintas circunstancias de vida en las que nos movemos todos los días. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El título del sermón es Sabios o Necios. Dos actitudes con las que las personas y aún muchas veces los cristianos también se conducen en la vida. Miraba los otros días, hace 2 semanas atrás, en un noticiero de televisión, en un reportaje que se hizo en una de las estaciones en Castelar, en una de las estaciones de tren, principalmente, especialmente en el salón o en la sala donde se arreglan los trenes, estaba un grupo de periodistas hablando con los técnicos sobre, escudriñando, investigando sobre cómo era el estado de los ferrocarriles. Ustedes saben bien que vivimos todos los días una situación muy difícil con el transporte. Subimos y no sabemos si llegamos a destino. Es más, no sabemos si volvemos. Ese es el estado que hay del transporte en nuestra ciudad de Buenos Aires. Me llamó la atención que uno de los técnicos llevó al periodista hacia una de las ruedas que tienen los trenes y le mostró la cantidad de tornillos que tenía que tener una rueda. Allí había espacio para aproximadamente 5 o 6 grandes tornillos, que son los que sostienen la rueda. Entonces el técnico le dijo, mire, acá hay 5 orificios para que haya 5 tornillos grandes. Esto es lo que sostiene la rueda, esto es lo que hace que cuando el tren va por la vía, no se salga del lugar. ¿Cuántos tornillos ve usted? Entonces el periodista miró la rueda y dijo, bueno, veo solamente 2. Bueno, ese es el estado y esta es la razón por la cual si somos inteligentes, somos prudentes, no deberíamos sacar los trenes con tantos millones de personas todos los días en estas circunstancias. Pasó una semana y la semana pasada vimos descarrilar el tren 30, 40 metros o 200 metros antes de la estación de Retiro. Directamente el tren se salió de las vías. Por supuesto, después vienen todas las explicaciones.
Pero si uno pudiera calificar esto de dos maneras, allí encontramos la sabiduría y la necedad. La sabiduría de un técnico que dice, no se puede sacar un tren en estas condiciones. Porque ve, si uno lo saca, va a descarrilar. Y también la necedad de una empresa que sabiendo lo que tiene que hacer, porque se lo han dicho y se lo han mostrado, saca los trenes igual. Y así tenemos muertos y heridos. Sabiduría y necedad son dos actitudes con las cuales se vive en la vida muchas veces. Y en la vida espiritual, en la vida cristiana ocurre lamentablemente muchas veces algo similar. O vivimos con sabiduría o vivimos con necedad. Y esta es la palabra que el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo, acerca de la vida cristiana en su carta a los Efesios, exhortándole a que la sabiduría de Dios para la vida cristiana debe estar presente en la vida de todo cristiano, y le dio en estos breves versículos algunas razones. La sabiduría debe estar presente. Sabiduría no necesariamente no del mundo. La sabiduría debe estar presente en la vida del cristiano. Y el apóstol Pablo da aquí razones por las cuales la sabiduría debe estar presente en la vida del cristiano. En primer lugar, porque las sagradas escrituras, la palabra de Dios, exhorta a que todo cristiano viva con sabiduría. Dice allí el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Hay aquí del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, en su carta a los Efesios, una fuerte exhortación a mirar cómo se está viviendo su vida cristiana. Este mirar, en primer lugar, no es una opción que el cristiano pueda tener, sino una exhortación, un mandato divino a observarse, a mirar su propia vida, cómo está viviendo, si la está viviendo en conformidad con las normas del Señor Jesucristo o si está viviendo de cualquier manera. La mirada que debe hacerse sobre la propia vida es una mirada con diligencia. Y llamo su atención a esta palabra porque describe una actitud de indagarse a sí mismo, de escudriñar, de descubrir, de interrogar, de mirar con profundidad, con exactitud, con precisión, una determinada situación para ver cómo está. Esto significa mirar con diligencia la propia vida. La propia vida cristiana, ese andar cristiano, debe ser observado, dice el apóstol Pablo, con diligencia. Debe ser escudriñado, interrogado, mirado con precisión. Un andar de la vida cristiana que se contempla la posibilidad aquí a que se viva de dos maneras. O se vive de una manera sabia o se vive de una manera necia. Esta palabra necedad es una palabra que habla de ignorancia, habla de terquedad. Nos habla de alguien que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace ni lo pone en práctica. Los efesios son personas que tenían un pasado muy difícil de inmoralidades, de hechicerías, brujerías, de estar caminando su vida bajo la potestad del diablo. Un pasado que ya no les condena. Ha sido limpiado, liberado, sanado por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero a la vez, ese pasado que ellos tienen es una advertencia a su propia fragilidad humana.
Es una exhortación a mirar con diligencia la propia vida para no volver a caer, para no volver a recaer, para no volver a practicar, para no volver a hacer lo mismo que hacían antes, para no volver a transitar los caminos, a andar los caminos en la propia forma que lo hicieron antes. El capítulo 2 describe en los primeros 3 versículos el pasado de los efesios, que ya, repito, no les condena, pero sí les advierte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasado, como dije, ya no les condena, pero sí les advierte a que ellos deben estar viviendo una vida absolutamente diferente. No como la vivieron antes, y tampoco como la están viviendo los paganos que les rodean, los que todavía no han conocido al Señor Jesucristo. Mire por favor en la misma carta, en el capítulo 4, el apóstol Pablo les vuelve a insistir otra vez sobre cómo debe ser su vida diaria. Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿ven? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ellos debían andar no como caminaron antes, sino como Dios les ha llamado, en una vida, como vimos el domingo pasado, una vida digna del Señor. En el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vida distinta, una vida diferente. No en la que caminaron en el pasado, ni en la misma que están viviendo los que no conocen a Cristo, sino en la vida digna a la que Dios les ha llamado. Y eso requiere que toda su vida sea examinada con diligencia, porque la vida cristiana depende de la diligencia con que uno se examine, de la obediencia a la palabra de Dios con que uno camine. Uno puede vivirla o de manera sabia, o uno puede vivirla lamentablemente, de una manera necia. Todo lo que requiere, todo lo que es importante para nuestra vida requiere diligencia. Requiere preocupación, indagar, buscar, escudriñar. Indagarse a sí mismo es uno de los ejercicios espirituales, quizá también más importantes que debe existir en la vida del cristiano y que no siempre se realiza. Preguntarse cuando uno ha caído en alguna clase de pecado, cuando ha sido doblegado por alguna debilidad. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que hice y por qué lo hice? Quizás quiénes son los que me impulsaron a hacerlo. ¿Cuáles son nuestras debilidades como las hemos cantado? Dios las conoce, pero ¿las conocemos nosotros? ¿Somos conscientes nosotros realmente de nuestras debilidades? ¿Somos honestos delante de Dios con nuestras debilidades?
Los salmos hablan de esto también. Señor, mira si hay iniquidad en mí. Ayúdame a mirarlas. Debemos examinarnos, hacer este ejercicio de examinarnos a nosotros mismos con diligencia. Hacer este ejercicio espiritual. Y seremos sabios y viviremos una vida cristiana sabia. No porque conozcamos la Biblia de punta a punta, de Génesis al Apocalipsis. El sabio en las Escrituras no necesariamente es el que se conoce todas las Escrituras, sino el que vive las Escrituras. ¿Me entiende? El que pone en práctica aquello que ha aprendido de las Escrituras. Debemos mirarnos a nosotros mismos, escudriñarnos, tomar la decisión de vivir con sabiduría. Y vamos a vivir sabiamente según el contexto de la carta a los Efesios. Si somos en primer lugar obedientes a la palabra de Dios. Si realmente vivimos rechazando la corriente de este mundo, con todo lo que eso significa, en todos los aspectos, moral, social, económico, si vivimos siendo conscientes, pudiendo discernir qué clase de mundo estamos viviendo, qué clase de sociedad estamos viviendo, qué clase de cultura estamos viviendo. Y podemos decir no y dejar que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestras vidas. Vivimos en un momento en nuestra nación vertiginoso en todo lo que tiene que ver no solamente con la economía, sino con las leyes, particularmente con las leyes que tocan la vida moral de esta sociedad que cada vez se hace más inmoral, con una legislación inmoral. No importa si los legisladores dicen que usted puede ir y cambiar su DNI o ahora transformar y reformar absolutamente el Código Civil, de modo que si una pareja no quiere estar más juntas, ya no hace falta más causales importantes, como la infidelidad o el abandono. Simplemente se está planificando todo para que una pareja vaya y diga, bueno, no queremos vivir más juntos, suficiente. Este país está en su cultura, en su sociedad y en su moral, está alejándose cada vez más de Dios, quitando a Dios de toda su legislación. Se está impregnando nuestra cultura de un ateísmo total. Por tanto, nosotros no vivimos, los cristianos, como se dice popularmente, permítame la vulgaridad, no vivimos en un frasco. Vivimos en esta sociedad y en esta cultura. Trabajamos, estudiamos, nos movemos a diario, intercambiamos con otras personas opiniones, actitudes, pensamientos. Y todo eso influye y muchas veces permea la vida del cristiano en lugar de la palabra. Y allí es donde nuestras actitudes van a mostrar si somos sabios o si somos necios. Si somos sabios, seremos obedientes a la palabra de Dios. Si somos sabios, vamos a poder decir que no a la corriente de este mundo. Si somos sabios, vamos a poder discernir que el enemigo, el diablo, está detrás de muchas de los que, de cursos, de talleres,
de conferencias que parecen inocentes por sí mismas y que se dan hasta en los colegios. Apertura mental, curación de los recuerdos, nueva era. Otra forma diabólica de penetrar la sociedad. Usted no va a encontrar dónde está, no tiene dirección fija. No está en el fichero de culto de ningún país. Pero va a venir a su barrio, a su reunión de jubilados, al centro cultural de donde usted viva para enseñarle sobre cómo pensar, 10 pasos para superar su depresión, etcétera, etcétera. Le van a enseñar cómo abrir la mente. Cuidado. Esa es la corriente de este mundo en el que vivimos. Es la que nos toca vivir. Tómese tal frasquito para esto, tal frasquito para el otro, que le va a hacer bien. Son hierbas naturales. Y usted va a decir, ¿qué tiene de malo? Va, si le pregunto al pastor, me va a decir que está todo mal. Mejor no le digo nada. Cuidado con esto. Es la corriente de este mundo en las que nos toca vivir. Y allí vamos a mostrar nuestra sabiduría si somos obedientes a su palabra. Y nosotros predicamos y creemos que hay una suficiencia en las escrituras. Usted no necesita que venga un gurú de la India. O que venga la señora Nacha Guevara como artista. O que venga un periodista que leyó 4 libritos que se compró en un viaje en un aeropuerto a la India o en algún lugar del Tíbet. Si quiere sabiduría, búsquela en la palabra de Dios. Aprendamos a decirle no a los payasos que se visten de pastores. Están enviando un mensaje a la sociedad completamente opuesto. Que en lugar de traer sabiduría, traen ignorancia. Usted va a ver en las próximas semanas, aquí en Buenos Aires, el Congreso de Espiritualidad, en donde usted va a poder elegir. En cada stand usted va a poder elegir si quiere encontrar al chamán mexicano, si quiere tener una charla con el gurú que viene de la India, si quiere tener una charla con otro payaso como el pastor estaba. El pastor es una palabra demasiado grande para este señor Estamatea, enjuiciado por plagio. ¿Qué mensaje estamos dando a la iglesia argentina cuando estamos sentándonos y diciendo, la espiritualidad es igual, usted encuentre su camino? Y como suelo decir, no le pido a nadie que no haga lo que yo no hago. Lo digo esto que va a salir en internet. Son unos payasos. Deberían retirarse del púlpito. Herejes. Están guiando al pueblo del Señor a las tinieblas. ¿Cuál es el mensaje que damos a la iglesia de sabiduría si nos sentamos junto al lado de un chamán, de un brujo? Póngase usted en los zapatos de un inconverso. ¿Cuál es el mensaje que usted recibe? Es lo mismo. Me gusta la espiritualidad evangélica, voy con el señor Estamateas y su señora innombrable e impresentable. Si me gusta el chamán de México, pues
sigamos los caminos del señor Tinelli. Si no, vayamos a la otra gurú que va a venir de la India. Y va a estar lleno. Se va a llenar de personas que buscan espiritualidad, pero no van a encontrar a Cristo ahí. Es hora de que muchos pastores empiecen a decir las cosas como son. O la tarea y el esfuerzo de tantos misioneros y pastores que nos precedieron va a quedar arruinada por culpa de esta nueva generación de circo. Mirad cómo andáis. Y mirad con diligencia. Y andar como sabios y no como necios. Estos efesios sabían muy bien de dónde salieron. Y sin embargo, Pablo les dice, cuidado. Miren con diligencia, no vuelvan a caer en lo mismo. Examínense, miren la cultura, observen los tiempos que están atravesando. Porque los días son malos. Podemos vivir nuestra vida cristiana de manera sabia o también las podemos llegar a vivir de manera ignorante. Y la palabra de Dios que acabamos de leer aquí en el capítulo 4 nos habla por lo menos de 3 palabras, de 3 aspectos de una vida ignorante, de una vida necia, ignorante, imprudente, terca, de personas que saben lo que tienen que hacer, mas no lo hacen. Han sido advertidos por Dios, mas no ponen en práctica la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vanidad mental forma parte de una de las características de la necedad. Vanidad mental. Una vida sin Dios, una vida que no considera a Dios, dureza de corazón, que muestra la ignorancia que tienen a pesar de que han sido advertidos, de que conocen, insensibilidad moral, hoy un poco, mañana otro poco, y llega un momento que todo es lo mismo. Y del pensamiento al acto hay solo un paso. Y se termina viviendo en la lascivia y en la inmoralidad. Es lo que el apóstol Pablo les escribe a ellos. Y esta es la advertencia también para nosotros. A ser cristianos que vivan su vida observándola con diligencia, cuidándola, preservándola, siendo dueños de nosotros mismos. Dice la palabra del Señor en los Salmos, Salmo 14, versículo 1, dice el necio, no hay Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta palabra para los efesios y para nosotros es, sean cristianos que vivan como cristianos y no cristianos que vivan como si no lo fuera. No se puede vivir como cristiano y por el otro lado vivir como si Dios no existiera por la actitud necia que uno tiene. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 12 nos habla de otra clase de necedad que también
forma parte del peligro que viene sobre la vida del cristiano cuando no está observando su vida con diligencia y haciendo las correcciones necesarias. Evangelio de Lucas en el capítulo 12, allí en el versículo 15, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia forma parte de la necedad que el cristiano corre el peligro de caer si no cuida su vida. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre que rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y les edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Vivir como cristiano como si Dios no existiera es ateísmo. Y forma parte de la necedad. Dice el necio, no hay Dios. Vivir como cristiano y ser un avaro. ¿Hace falta que ponga algún billete? Lo saque, no. Todos saben a lo que me refiero. Vivir como ser cristiano y vivir como un avaro es vivir neciamente. Ser cristiano y vivir como un idólatra es ser un necio. Romanos capítulo 1, en el versículo 21, allí la palabra de Dios nos dice con claridad, pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dando la gloria a lo que no se la debía dar. Vivir en forma atea, vivir en forma avara, vivir en forma idólatra. Cambia a Dios por un predicador, cambia a Dios por una iglesia. La vida que llevamos, las decisiones que tomamos nos va a mostrar realmente si estamos viviendo como sabios y no como necios. No es necesario conocer, aunque debemos, pero conocer y saber de memoria toda la Escritura, sino mostrar en nuestra vida práctica si realmente somos sabios, no sabios de conocimiento intelectual, sino sabios espirituales, cristianos fieles, obedientes, santos, con vidas realmente nuevas que el mundo también las pueda ver, advertidos, examinando su propia vida, de no caer en estas cosas que acabamos de mencionar, idolatrías, prácticas ateas, avaricias, que forman parte de la vida necia en que uno puede llegar a caer. Debemos observar con cuidado la cultura, la sociedad en la que nos movemos y vivimos. Vivimos en una sociedad inmoral. Que vive como si no fuera inmoral. Porque va permeando todo tanto y tan profundamente que aún los cristianos participan muchas veces de lo mismo, sin alterarse. El programa más inmoral y necio que hay en nuestra sociedad es el programa del señor Tinelli.
el programa de mayor rating en nuestro país. Programa que lo ven muchos cristianos. Y que usted lo puede ver no solamente a la noche, también lo verán los programas de la tarde, lo pasan los noticieros, todo el mundo ve. Y es tanto lo que se promueve, lenguaje obsceno, vulgar, desnudeces, etcétera, que el cristiano termina tomando como que esto es normal. Pues no lo es. Si realmente somos, como se dice, el 10% de la población y gran parte de esta población apagara o cambiara el televisor, no habría tanto rating. No lo habría. Programas de televisión donde tienen mayor rating son los que mayor inmoralidad promueven. Escuché esta semana un programa bastante conocido, promoviendo como la mayor naturalidad del mundo el intercambio de parejas, los swingers. ¿Por qué, pastor, dice esto? Si nosotros no vamos a hacer tal cosa. Pues porque hoy detrás de la palabra iglesia hay iglesia de la comunidad homosexual, y no me extrañaría que mañana aparezca otra detrás de la palabrita iglesia, iglesia swing. ¿Sabe lo que son swingers? Los que intercambian matrimonios, las parejas. No voy a hablar más de esto. Detrás de la palabra iglesia se le rinde culto a Maradona. Así que usted puede encontrarse con cualquier cosa detrás de la palabra iglesia. Si usted piensa que los que están al frente de esos lugares, y estoy hablando de sociedad y cultura en la que nos movemos, son ignorantes, les digo que no. Tienen tantos títulos como su pastor y más todavía. Son personas cultas, educadas teológicamente. Bachilleres en teología, licenciados, doctores. Cuidado. Porque detrás de la palabra iglesia y detrás de la palabra cristiano hoy no se sabe muy bien a ciencia cierta qué es. Hoy más que nunca esta palabra, mirad con diligencia cómo andamos. ¿Con quién nos juntamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué decisiones tomamos? Entidades cristianas que llevaban décadas enteras juntas hoy se están dividiendo a causa del matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. Y no estoy condenando a los que tienen estos problemas. Al contrario, un gran sentido de misericordia y oración, porque no hay nada más que glorifique a Dios que alguien convertido al Señor Jesucristo, no importa de dónde venga. Pero es el mundo en el que vivimos. Cuidado con esto. Y una vez más, pregúntele a su pastor. ¿Vieron cómo dice en la propaganda? Pregúntele a su médico. Bueno, pregunte. Si no sabe, hable con el pastor. O más bien le diría, lea la Biblia. Pero por favor, por el amor de Dios, no se metan en conferencias, cursos, talleres y en cuanta basura y dando vuelta bajo el nombre del Señor Jesucristo. Ellos darán cuenta en ese día, en el día del juicio. Pero mientras tanto, es deber de la iglesia y es deber de los pastores cuidar de la vida
de la iglesia. Y ayudarles a que cada uno se examine a sí mismo. Mirad cómo andás. Mirad cómo andáis. Con diligencia. No como necios, sino como sabios. Sabiduría debe estar presente en la vida del cristiano. En primer lugar, porque somos exhortados por las Escrituras a vivir con sabiduría. Mire, voy a decir algo porque, ¿sabe por qué a veces este pastor se exalta? Porque yo a ustedes los tengo solamente 1 hora en la semana algunos. Y toda la semana ustedes no están conmigo ni están escuchando. Y no sé si están leyendo y veo tanto basural en el que vivimos. Si no los amara, no me pondría así. Me da tristeza enorme ver a veces, un año, 2 años a veces después, encontrarme con que alguien por la que se estuvo orando aquí, no vienen. ¿Por qué? Y porque llaman a la radio, invitan personas que les visiten, que no son sus hermanos ni su pastor, se las unge con aceite, le imponen las manos. Y cuando llega el pastor ya está. Tenemos que tener cuidado con esto. Para eso Dios ha dado una iglesia local, con pastores, diáconos, líderes, personas consagradas, para ayudarles, para guiarles en el camino del Señor. Pero se está reemplazando todo. La proclamación de la palabra por el canto. Y las personas gustan más de ir a escuchar a alguien que cante, lo cual no está mal, pero prefieren escuchar a alguien que cante y no a alguien que predique. Cuidado. Ayer decía un pastor en internet, desde España, alguien que creo haber conocido hace muchos años aquí, hacer un llamado de atención a la iglesia argentina y latina. La Escritura dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 5.000 que estén adentro de un templo, cantando. Eso dice la Escritura. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? La palabra de Dios, a la cual muchos prefieren, optaron y han decidido ser fieles a ella. Y otros que han vendido la primogenitora por un plato de lentejas. No importa lo que digo, importa cuánta gente tengo. Es un alto precio el que pagarán. Serán muchos los que llevarán a las tinieblas. Debemos ser sabios. Estos efesios que habían vivido bien, no solamente bajo el poder de Satanás, sino sirviéndole porque habían sido hechiceros y brujos. Quemaron todo. Tomaron decisiones profundas en su vida. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Andar como sabios y no como necios. Y en segundo lugar, debemos tener sabiduría en nuestra vida y mostrarla. Mostrarla. No solamente está la exhortación a que tengamos sabiduría, sino que hay evidencias, manifestaciones de esta sabiduría. Dice la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Las manifestaciones de esta sabiduría, la evidencia de que el cristiano es sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo presenta aquí 2 evidencias muy prácticas de la sabiduría del cristiano. En primer lugar, la redención del tiempo. Llamo su atención a 2 palabras. Aquí,
esta palabra aprovechar y tiempo. Aprovechando traduce una palabra griega que significa que es de redimir, es decir, rescatar, liberar, comprar por medio de un precio algo que está en esclavitud. Y la palabra tiempo no es la palabra que nosotros utilizamos normalmente para describir el tiempo como los días, los segundos, los meses, la semana, los años, las horas. La palabra tiempo aquí está hablando del tiempo kairos, el tiempo único, preciso, puntual, invalorable, irrepetible. El que una vez que pasó ya nunca más se va a poder volver a recuperar. Y que a su vez tenía un valor absoluto y sumamente importante para nuestra propia vida. Pablo dice que la sabiduría del cristiano se muestra en cómo maneja también su tiempo. No el tiempo de otro, el tiempo de uno, en el cual al estar en unión con Cristo, al vivir bajo la voluntad de Cristo, estamos en un tiempo en que Dios también está trabajando con nosotros, en los tiempos de Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, liberando, rescatando el tiempo diario que tenemos porque los días son malos. Y como dije antes, vivimos en un tiempo, en una cultura en donde el tiempo de las personas es un botín de guerra. El tiempo de las personas es un botín de guerra. Tenemos solo 24 horas, 12 meses al año y no sé cuántos años de vida. Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter y todas las demás compiten ferozmente, implacablemente por tomar su tiempo para venderle cosas. También para influirle su pensamiento, para cambiarle su moral, su forma de vivir. Se calcula que el argentino promedio o el que vive en Argentina promedio usa 8 horas de su día en Facebook. Vi unos expertos esta semana en un programa científico. Y uno de ellos dijo, la cultura y la sociedad está cambiando tanto que hoy las personas van a mirar un recital y no miran a la persona, están mirando su celular. Y mientras están escuchando al cantante de turno de moda, por más famoso que sea, están escribiendo. Estamos enfermos. No nos damos cuenta. Pero algo nos sucede. Algunos manejarán mejor su tiempo que otros. Pero hay una gran mayoría que está enferma por el uso del tiempo. Y dentro de esa cantidad de enfermos que no manejan bien el tiempo, porque hay otros que se lo manejan, hay millones de cristianos. Parte de la sabiduría que se nos reclama es cómo manejamos nuestro tiempo, cuánto tiempo estamos frente a la computadora y cuánto tiempo estamos en oración. ¿Cuánto es el tiempo que le dedicamos no solo a Dios en nuestra comunión con Él, sino en nuestro servicio a Él? La computadora y todo lo que ella trae se ha convertido en parte tan profunda de la vida que ocupa un espacio del tiempo de la vida del cristiano muchas veces nefasto.
Parte de la sabiduría es cómo manejamos nuestro tiempo. Y el manejar nuestro tiempo tiene que ver también con nuestro tiempo con Dios. Porque no puedo cambiar al Dios que se ha revelado a nosotros. No podemos cambiar al Dios que está dentro nuestro por el que me muestra la computadora. Por más que estemos buscando teología en internet, eso no es comunión con Dios. Es tiempo a solas. A veces termino cerca de las 10 de la noche. Y quizás el que me vio, estuve trabajando y con libros y sermones y estudios y escritos y ¿saben qué es lo que más anhelo? Tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Quiero sacar todo eso y quedarme a solas. Exactamente. Él y yo. Y su palabra, nada más. No trabajo, comunión, oración, vida íntima con Él. Sabiduría del cristiano es manejar, ser dueño de nuestro propio tiempo y del tiempo que tenemos para con Dios. La sabiduría debe estar presente en la vida del cristiano. No solamente porque se nos exhorta a ello, sino también porque hay evidencias prácticas. Y en segundo lugar, en primer lugar, no solamente el administrar, redimir el tiempo, sino también en segundo lugar, ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. El propio Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el famoso, conocido Padre Nuestro: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. El cristiano debe entender, para ser sabio, debe aprender a discernir la voluntad del Señor para su vida. Hay una voluntad general que usted la va a encontrar en las Escrituras. Es la voluntad para todos. Pero hay una voluntad particular de Dios para con usted, que no necesariamente siempre la va a encontrar aquí. ¿Con quién me casaré? Si ya lo hizo, bueno, oraremos. ¿Con quién me casaré? ¿Qué profesión tendré? ¿Dónde estudiaré? Etcétera. Tantas situaciones de la vida. ¿Cuántos hijos tendré? Hay una voluntad particular de Dios que parte va a estar aquí, pero que usted la va a descubrir también por medio de la oración, de la intimidad con Dios, del consejo sabio de creyentes maduros. Pero todo esto requiere comunión y consagración con el Señor. El mismo apóstol Pablo también oró por esta gran verdad. Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, Pablo ora para que ellos puedan ser llenos de este conocimiento, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora porque los colosenses y por todo cristiano sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Y si Pablo tuvo que orar, nosotros también tenemos que orar. Sabiduría debe estar presente en la vida de los cristianos.
Porque las Escrituras nos exhortan a vivir con sabiduría, a mirar detallada y diligentemente cómo andamos y no andar neciamente. Y sabiduría debe ser vivida, debe ser puesta en práctica. Y por lo menos estas dos cosas que acabo de mencionar hoy, si uno pone en práctica, cambia su vida. El uso del tiempo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para la propia vida? Quizás una más sencilla que la otra. La primera son decisiones personales. Usted debe decidir. Una vez que tenga en claro cómo maneja su tiempo, tiene que tomar una decisión. A menos que esté esclavizado como un adicto, hay una decisión que tomar. Pero la segunda es la decisión más profunda y fuerte. Cuando aprendí, cuando conocí cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es obediencia. Obediencia a Él. Porque la voluntad de Dios para mi vida puede cambiar el curso completo de mi vida. ¿Me entiende? Usted se planificó un trabajo, un estudio, un lugar donde vivir. Y Dios puede tener para usted otro trabajo, otro estudio, otro lugar. Es Dios soberano sobre nuestra vida. Buscar la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios para mi vida, puede cambiarla radicalmente. Y gloria a Dios que sea así. Gloria a Dios por eso. Pero que se pueden intensificar, disfrutar. Si usted va a mi hogar, usted va a ver que no hay televisor en el comedor. Donde se come no hay televisor. Porque aprendí, lamentablemente, de la vida de mis padres y lo que era no hablar. Porque el televisor era el que funcionaba. En mi casa no hay televisor en el comedor. ¿Por qué? Porque no quiero que el televisor me robe mi tiempo con mis hijos y mis nueras. Y mañana con mis nietos. No estoy diciendo nada. Estoy hablando de disfrutar de la vida, de lo que Dios nos da. Y no que nadie me robe ese tiempo. Es irrepetible, único. Y nosotros debemos valorarlo. Seamos sabios y no necios. Y miremos nuestra vida, cómo funciona. De chico yo tuve que viajar mucho y solo. Mi papá me enseñó, una vez me dijo, mira, cuando llegues a la estación vas a encontrar un cartel que dice, antes de cruzar, párese, escuche y mire. Antes de tomar decisiones o frente a las decisiones importantes de la vida, como estas que le estoy proponiendo en esta mañana, párese, deténgase, escuche a Dios y tome una decisión. Amén.